ya estamos comunicados con el presidente de Costa Rica, mandato cumplido, Rafael Ángel Calderón. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Don Mario, gracias a Dios, muy feliz de poder conversar con usted frente a miles de radioescuchas y enviarle nuestro cariño, nuestro aprecio a esa patria tan extraordinaria que es la Argentina, uno de nuestros hermanos mayores de la América Latina. Muchas gracias. La primera pregunta que le quiero hacer se refiere, porque esto nos lo puede decir usted con gran jerarquía y como persona calificada para decírnoslo, ¿cómo se vive en Costa Rica? Yo lo que le puedo decir es que en la Argentina se habla poco de Costa Rica, pero algunos amigos que han estado por allí como turistas han dicho que es lo más parecido al paraíso. Lógicamente que el turismo es una cosa y vivir es otra. ¿Cómo calificaría usted la vida allí en Costa Rica? Bueno, yo diría que de los países en vías de desarrollo, somos de los que tienen una buena calidad, sin duda alguna. Gracias, y siempre tengo que repetirlo como hijo del gran reformador social de este país, gracias a mi padre que en su gobierno años nos dio. Ahí estamos teniendo alguna dificultad de comunicación. A ver. Ahí. ¿Aló? Ahí lo vuelvo a escuchar, porque se había perdido un poco la comunicación cuando habló de su padre. No, le decía que en el gobierno de mi padre se nos dio la gran reforma social desde hace 82 años que empezó. Fíjese que Costa Rica había cerrado su universidad, no tenía universidad, mi padre la abrió, la fundó, se fundó el sistema de seguridad social, que ha sido algo maravilloso, hoy en día cubre al 100% de la población, se creó el Código de Trabajo, se incorporó el capítulo de garantías sociales en la Constitución política, y eso es lo que nos ha dado paz social al país por 82 años. Claro. Y además nos ha dado la oportunidad de ser un país donde la gente puede ascender y donde puede ir progresando. Claro que hemos tenido algunas crisis, especialmente en los últimos años, que nos han echado un poco atrás y que hay que hacer un esfuerzo ahora muy grande para volver a recuperar realmente las oportunidades de superación que este país le ha dado a su gente. Pero le digo, es un país tranquilo, es un país sin ejército, es un país que invierte su dinero fundamentalmente en salud y en educación, en vivienda popular, y esperemos que Dios nos conserve así. Bien, voy a aprovechar un poco lo que usted mencionó, sin ejército, lo que en la Argentina de hace 50 años hubiera llamado mucho la atención, porque las Fuerzas Armadas tenían un rol protagónico, hoy no tienen un rol protagónico, pero los argentinos no pensamos que se puede vivir sin Fuerzas Armadas. Sin embargo, Costa Rica es una experiencia muy particular en una zona convulsionada, porque Centroamérica no es que ha sido una zona absolutamente tranquila, ni en la vecindad, ni en toda la región, y sin embargo Costa Rica ha sido una experiencia extraordinaria en ese sentido. ¿Por qué no nos cuenta cómo viven la seguridad del país sin ejército? Bueno, obviamente tenemos una Guardia Civil, una fuerza pública muy bien constituida, hoy en día ya bastante profesionalizada. Porque antes, fíjese usted lo que pasaba, le estoy hablando hace 30 años, 40 años, 50 años, ganaba un partido político y despedían a toda la policía y nombraban a los afectos a ese partido en la policía. 4
años después ganaba el otro partido cuando teníamos el bipartidismo muy claro y se despedía a todos y se nombraban entonces los afectos al partido. Bueno, eso gracias a Dios ya desde hace muchos años ha ido eliminándose y se ha logrado profesionalizar a nuestra fuerza pública que nos da garantías sin duda alguna. Existe también una policía judicial que depende del Poder Judicial, existe la Oficina de Seguridad Nacional adscrita directamente a la Presidencia de la República y por supuesto todas estas fuerzas policiales nos dan garantía de seguridad. Ahora, hacia afuera, Costa Rica depende del derecho internacional, de los tratados internacionales. Uh-huh. Costa Rica es miembro del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y ante cualquier problema, pues recurriríamos, cosa que también hemos hecho en el pasado, recurriríamos al TIAR, donde pues tendríamos fundamentalmente el apoyo de los Estados Unidos, con el cual hemos mantenido siempre unas excelentes relaciones. Uh-huh. Y lo que le quiero preguntar también respecto a Costa Rica, dado que veo, ustedes tienen vecindad con dos países centroamericanos, Nicaragua y Panamá, supongo que se llevarán bien, así que espero que nunca tengan necesidad de recurrir al TIAR, pero sí quiero... No crea, hoy en día nos llevamos muy, bueno, con Panamá tenemos ya casualmente en el gobierno de mi padre y en el gobierno de don Arnulfo Arias en Panamá se llegó al arreglo de límites que había causado una guerra entre las dos naciones en 1923. Ajá. Afortunadamente llegaron a ese acuerdo ya hace más de 80 años y no hemos tenido ningún problema con Panamá. Con Nicaragua sí ha habido dificultades, más ahora que ya, pues Daniel Ortega, yo no sé por qué no de una vez dice soy dictador, por Dios, y lo que tiene ahí Nicaragua es una dictadura muy clara a los ojos del mundo democrático y esto pues lógicamente nos ha alejado mucho de ellos. Los ha alejado sin que eso implique, digamos, una posibilidad de confrontación. Ah, sí, no, claro que no, simplemente pues no hay la amistad y la relación que tuvimos en otros momentos, por ejemplo, cuando doña Violeta Barrios era la presidenta, o cuando el señor Alemán o el señor Bolaños dirigían al país, e incluso Ortega cuando se eligió libremente. Y es que lo más curioso en el caso de Ortega es que él gana sus primeras elecciones y gana su reelección en forma limpia, clara, transparente, de apoyo popular. Pero a partir de ahí cambió y empezó a quitarle el partido a la oposición y ya en las últimas elecciones fue el colmo, ¿no? Ya los 7 personas que querían competir por una eventual presidencia de la República las metió a la cárcel a los 7. O sea, fueron a unas elecciones de pacotilla. No podemos decir nunca que puedan ser unas elecciones limpias, transparentes, aceptables por el mundo democrático, ¿eh? Y hoy en día, pues todo el que se opone a él va para la cárcel. O sea, es algo increíble lo que le ha pasado. Qué bárbaro. Sí. Esas mutaciones, en fin. Pero sigo con Costa Rica. Una de las mayores reputaciones que tiene Costa Rica tiene que ver con la defensa del ambiente, la defensa de su selva, de su biodiversidad, de sus zonas más críticas, por decirlo así, más frágiles. ¿Se justifica este prestigio que tiene a nivel internacional en la defensa ambiental? Sin duda. Mire, hemos hecho un esfuerzo muy grande de muchísimos años. Incluso 1/3 de nuestro territorio es parque nacional o área protegida. 1/3 del territorio. Somos pequeños, pero bueno, 1/3 del territorio es en proporción bastante, sin duda alguna. Y ahí sí ha habido una política nacional que esté quien esté en el gobierno
ha mantenido esta lucha permanente de defensa del medio ambiente. Bien, eso es, en esta época es un tema tan importante, ¿no? Y además lo hemos explotado hasta turísticamente. Claro. Porque una de las atracciones del país es precisamente visitar estos bosques, estas áreas protegidas que tenemos, estos parques nacionales que son realmente una belleza. Bueno, una invitación para quienes nos escuchan para ir preparando unas vacaciones allí en Costa Rica. He ido varias veces a Argentina a ver las maravillas que ustedes también tienen. Sí. Todavía recuerdo un viaje que hicimos del sur de Chile hacia Bariloche, para uno de los escenarios más bellos que he visto en el mundo. Sí. Extraordinario. Sí, es muy, muy bello, es una zona, la verdad que el sur argentino muestra paisajes extraordinarios, y en el norte también tenemos paisajes, en nuestro norte, por decirlo así, también tenemos paisajes maravillosos, desde las cataratas del Iguazú hasta la zona cordillerana. Hay cosas hermosas en la Argentina. Quiero conocer su mirada. Usted ya habló del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que le quiero comentar que nos interesa su mirada también, porque quizás la mirada desde Argentina del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no sea el mismo, porque aquí... Recuerdo muy bien el hecho por las Malvinas, ¿no? Así es. Pero es que ahí fue es primera vez que los Estados Unidos tenían que escoger entre el TIAR y la OTAN. Sí. Qué duro, o sea, era una situación totalmente, por supuesto que América Latina estuvo solidario, nosotros estuvimos solidarios con la Argentina, pero para los Estados Unidos era la Gran Bretaña, era la OTAN, era su compañero de las dos guerras mundiales, muy difícil, ¿no? Sin duda, claro. el punto, ¿no? Era una competencia sumamente difícil. Cosa sí. que no se da en otros escenarios dentro de la propia América Latina. Claro, eso es cierto. Yo le quiero preguntar su mirada sobre los distintos organismos u organizaciones que hay en América, desde la OEA, la CELAC, por ejemplo, o el Sistema de Integración Centroamericano, el Mercosur, Pacto Andino, en fin, hay un montón de instituciones que se han ido creando con el tiempo. Algunas parecen subsistir, otras parecen en crisis, otras parecen un poco más vitales. ¿Cómo usted observa el funcionamiento de todos estos intentos de institucionalizar un nivel de integración y de amistad mayor entre los pueblos de América? Bueno, yo siempre he apoyado todo lo que signifique una mayor integración en nosotros, una mayor amistad. Ojalá lleguemos al sueño de Bolívar de poder tener la gran patria grande, ¿no? Pero que tiene sus crisis, las ha tenido a través de los años. Sin embargo, han salido adelante. Es decir, la OEA, yo creo en la OEA. Me parece que la OEA ha funcionado. Cuando la dictadura somocista, por ejemplo, en Nicaragua, yo era canciller de Costa Rica y me tocó estar en una de las sesiones de la OEA, tal vez más significativas de su historia, donde se dio la condena más grande que ha dado la OEA a una dictadura en aquellos años, al régimen somocista, y después de esa condena, al mes y medio cayó. O sea, fue efectiva realmente la condena por la violación a los derechos humanos que dio la OEA en ese momento. A través de los años ha habido problemas, ha tenido crisis, se ha recuperado de ellas, y lo mismo, bueno, ahora estamos en un problema nosotros con el SICA, porque Nicaragua insiste en que les correspondía a ellos la Secretaría General, y nosotros sentimos, por lo menos los 8 expresidentes del país, Costa Rica tiene 8 expresidentes constitucionales vivos, hemos
hecho una carta al presidente de la República diciéndole que le recomendamos que no acepte al candidato de Ortega, porque eso sería avalar todas las violaciones a los derechos humanos que ha venido haciendo el régimen de Ortega en Nicaragua. Pero el SICA hasta hace poco estaba dirigida por el expresidente de Guatemala, don Vinicio Cerezo, que tuvo una destacada participación. Es que podemos estar en algún problema, pero todo es superable y podemos salir adelante. Lo mismo cuando usted ve el Mercosur, bueno, de ahí usted me puede hablar más, obviamente, del Mercosur, de cómo lo está viendo, el Pacto Andino, en fin, hay momentos difíciles. A mí no me alarma que la América Latina en su mayoría esté hoy en día con gobiernos de izquierda, mientras sea la izquierda democrática. Yo hago una gran diferencia entre todos los gobiernos de izquierda democrática frente, por ejemplo, a las dictaduras de Nicaragua o Venezuela, que son otra cosa totalmente diferente. Eso que vemos en Venezuela o en Nicaragua no es lo que estamos viendo ni en Argentina, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Honduras. En fin, es sumamente delicado lo que está pasando con Venezuela y con Nicaragua. Le pregunto lo siguiente, ¿cómo ha valorado el discurso del presidente argentino, Alberto Fernández, en la última reunión de la OEA, donde le reprochó justamente a los Estados Unidos, como anfitrión, no haber invitado justamente a 3 países, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba? No fue de la OEA, fue la Cumbre de las Américas. Perdón, la Cumbre de las Américas. Sí, tiene razón. Los Ángeles, sí, se llevó a cabo. Sí, bueno, correcto. Mire, tiene todo el derecho, por supuesto, el presidente argentino de expresar lo que siente. Lo importante es que fue. A mí me parece que otros cometieron el error de no ir. Hay que ir, hay que hacerse presente y hay que emitir su opinión. Yo personalmente creo que las uniones deben hacerse con una identidad común, que es el respeto a los derechos humanos y el respeto a la democracia. Y me parece que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua están cumpliendo con eso. ¿Y piensa que está bien no haberlos invitado o que hubiera sido diplomáticamente mejor invitarlos? No haberlos invitado, pero respeto el criterio de otras personas, máxime los que fueron y dieron su criterio y su opinión, tienen todo el derecho a hacerlo. Sí. Usted me decía la vez pasada que había estado viajando por Europa. Sí, señor, bueno, andábamos en un viaje, mi esposa y yo, con uno de los nietos, un viaje de turistas. Ya a estas alturas de la vida, pues lo que hacemos es disfrutar a los nietos, y entonces nos dimos una escapadita, pero de turistas. Muy bien. No nada, ningún evento importante. Ninguna misión política ni diplomática. Me tocó estar en las 2 ciudades, en una donde se reunió el G7 y en otras donde se reunió la OTAN. Así es que tuvimos oportunidad de estar muy pendiente de las noticias y de lo que ahí ocurría. ¿Cómo repercute el conflicto europeo allí en Centroamérica? En nuestro caso, por ejemplo, nos ha causado un perjuicio por el aumento de los combustibles, al mismo tiempo que la Argentina, siendo exportadora de alimentos, el aumento de los alimentos ha hecho que tengamos una balanza comercial bastante favorable. Pero ¿cómo repercute allí en Centroamérica y específicamente en Costa Rica esta guerra que se está dando en Ucrania? Es el conflicto europeo, es el conflicto Rusia con Ucrania. Sí. La barbaridad que está haciendo Putin, que yo no los entiendo, sinceramente. Si Putin se había ganado el respeto de la comunidad internacional y ahora masacrando al pueblo ucraniano es algo inconcebible. Y bueno, donde nos ha afectado fundamentalmente es en los combustibles. Han subido bárbaramente y todo lo que de ahí deriva,
Es decir, al subir el transporte suben un sinnúmero de productos y a la vez también nos trae un problema con el dólar. Nuestra moneda ha tenido una mayor devaluación de lo acostumbrado, muy poca, pero es una mayor devaluación que también nos impacta en el costo de vida, sin duda alguna. Así que tienen ahí... bueno, no le voy a... Usted ya lo ha expresado, no le voy a pedir opinión sobre lo que es esa guerra porque está conmocionando al mundo y esperemos que rápidamente se llegue a un acuerdo de paz lo más justo posible dentro de una situación donde ya hay vidas que se perdieron y eso es lo trágico, y heridos que van a quedar con secuelas para toda la vida y eso también es lo trágico. Pero bueno, volvemos un poquito a Costa Rica. Usted me decía que Costa Rica, hasta la llegada de su padre a la presidencia de la Nación, no tenía una universidad pública. Había tenido universidad el siglo XIX y la habían cerrado. Nuestros antepasados la cerraron por allá de 1880 más o menos. Y mi padre crea la Universidad de Costa Rica en 1940. O sea, pasamos 60 años sin universidad. Es decir, entonces, y claro, la oligarquía que tenía gran influencia en el país no quería que los hijos de obreros y campesinos pudieran llegar a ser profesionales. Solo los hijos de ellos que podían financiarse sus estudios fuera del país. Era sumamente grave. Y bueno, ahí ese cambio que se da en el gobierno de mi padre es el que permitió que a través de estos 82 años una cantidad inmensa de hijos de obreros y campesinos llegaron a ser profesionales y han tenido, por supuesto, una vida mucho mejor para ellos, para el país, para sus familias. ¿Y qué valoración hace la sociedad y el Estado, lógicamente, sobre el papel de la educación? Ya me lo ha dicho en parte, porque evidentemente la incorporación de campesinos y de hijos de obreros a la educación y su elevación social como consecuencia lógica de un mayor nivel de educación, eso es visible. Pero ¿cuál es la valoración que hace la población y el Estado de Costa Rica respecto al papel de la educación y la cultura? Es fundamental. La gente tiene una conciencia tan clara de eso. Yo que he tenido la dicha a través de mi carrera política de recorrer el país, de compartir con la gente, de hablar con ellos en todos los pueblos de Costa Rica, he podido notar realmente cómo aquilata el costarricense lo que es la educación y el sacrificio que hacen los padres para poder lograr que sus hijos estudien, progresen. Es algo impresionante realmente. Y luego la inversión en educación. Por constitución política, nosotros destinamos el 8%, el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Y eso es para nosotros algo extraordinario, ¿no? Claro. Como vemos, la inversión de educación y la inversión en salud y seguridad social, que es el otro gran bastión que también se crea en el gobierno de mi padre. Y en base a en base a estos, usted me está hablando, ahí parece que tenemos un problemita, pero no, yo lo estoy, creo que escuchando bien. Le quería preguntar, si usted me escucha, el tema de la emigración. ¿Ustedes con esta calidad de vida retienen a la población en el territorio? ¿El costarricense es de quedarse en el territorio o sufren, como otros países de Centroamérica, esa emigración que tienen hacia los Estados Unidos? No, mire, es muy poca la emigración nuestra hacia Estados Unidos, es muy poca. Incluso en dos lugares es donde hay un poco de costarricenses, que es en New Jersey y en Los Ángeles, California. Pero es muy poca. Más bien recibimos mucho nicaragüense que viene para acá, que ha sido fundamental para nosotros.
Mire, hay una serie de mano de obra que si no fuera por los nicaragüenses no tendríamos aquí en Costa Rica, le digo, gente en construcción, agricultores para recoger la piña, el banano, la caña de azúcar, empleadas domésticas, guardas. Hay una cantidad de labores que ejecutan los nicaragüenses en su mayoría, y que entonces nos damos una ayuda mutua muy importante para ambos, porque ayudamos así a los nicaragüenses y ellos ayudan a sus familias y ellos nos ayudan a nosotros en nuestra economía muy eficientemente. Bien. Más bien somos receptores. Uh-huh. Sí, es lo que nosotros nos estamos dando una idea porque evidentemente tenemos poca información de Costa Rica y la idea que tenemos es que es el país de mejor calidad de vida para el conjunto de su pueblo en Centroamérica, y eso de vivir sin ejército y de poder invertir donde hay que invertir, de cuidar el ambiente y a las personas, nos parece que son líneas de acción que son ejemplo para toda nuestra América. Le quiero hacer algunas preguntas. El punto que nosotros a los países que más nos parecemos es al Uruguay, a la Argentina, a Chile. Uh-huh. Nosotros el pequeño en relación a Argentina y Chile. Ajá, qué interesante esto que me cuenta. Somos un país de inmigrantes, fundamentalmente. Claro, sí. Bueno, de Uruguay ha tenido una emigración importante, Argentina no, pero Argentina es más vale receptor de personas que hay gente que emigra, lógicamente, pero en poca cantidad. Y bueno, y nuestro propio censo nos ha dicho que éramos un poco más de lo que todos considerábamos. En la Argentina creíamos que éramos 45 millones y el censo nos acaba de indicar que somos más de 47 millones. Quiere decir que no hay una emigración importante. Le quiero hacer algunas preguntas ya para cerrar, agradeciéndole lógicamente la amabilidad que ha tenido, pero ahora le quiero hacer un par de preguntas un poco superficiales, si usted quiere. Pero le voy a preguntar, ustedes son un país, no sé si llamarle bioceánico o bimarítimo, pero tienen un lado que da al Océano Pacífico y otro al Mar del Caribe. Y tenemos más territorio en el mar que en tierra. Ajá. La plataforma en los 200 kilómetros, de 200 millas de mar patrimonial. ¿Y qué le implica a Costa Rica esta naturaleza de ser bioceánica o bimarítima? ¿Y cuál es la relación que tiene justamente con el mar, con las actividades propias del mar como la pesca? ¿Cuál es el vínculo que tiene? Bueno, precisamente usted lo ha señalado, la pesca y el turismo. Uh-huh. El turismo, nuestras playas son extraordinarias, es decir, las playas tanto del Pacífico como del Atlántico son extraordinarias, caray, y eso nos ha ayudado a un desarrollo turístico maravilloso en ambas costas. Más infraestructura tenemos en la costa del Pacífico. Ajá. Quiere decir que es un Pacífico no tan frío como el Pacífico en la latitud sur en la que estamos nosotros. No, es un Pacífico caliente todo el año. Ajá. Caliente todo el año. Claro, bien distinto al del sur. Bien Sin distinto. duda. Bueno, y le hago la última pregunta ya para despedirnos. Esta pregunta sí ya es bien superficial porque tiene que ver con que Costa Rica clasificó para el próximo Mundial de Qatar. Habla usted con alguien que ha sido un futbolista aficionado y practicante del fútbol toda una vida. ¡Qué bueno! Entonces, corresponde que le hiciera esta pregunta. De la Escuela de Derecho en la Universidad de Costa Rica cuando fui estudiante. Muy bien. Bueno, eso me alegra muchísimo. Quiere decir que correspondía que le hiciera esta pregunta. Claro. ¿Con qué ambición, con qué expectativa, con qué ilusión están esperanzados en la participación en el próximo Mundial? Supongo que la ilusión será ser campeones del mundo, pero quizás con un poco menos se conformen. Eso solo le
queda a ustedes o a Brasil por nuestro continente. Vean, aquí se vive el fútbol. A mí me tocó durante mi gobierno la primera participación de Costa Rica en un mundial. Ajá. Fue en Italia 90. Recuerdo. Donde ustedes quedaron subcampeones. Sí. Ahí en ese momento nos toca nada menos que contra Brasil, contra Suecia y contra Escocia. Bueno, le ganamos a Suecia, le ganamos a Escocia y perdimos solo 1-0 con Brasil y logramos pasar a la siguiente ronda. La locura de este país fue extraordinaria. Claro. Ya, y la del campeonato del 2014 en el Brasil, pues nos tocó contra 3 campeones mundiales. Contra Inglaterra, contra Italia y contra el Uruguay. Pues decíamos, Costa Rica le eliminan de primer momento. Yo fui a ese mundial. Ajá. Le ganamos al Uruguay, le ganamos a Italia, empatamos con Inglaterra y en el grupo ese de 3 campeones mundiales quedamos de primeros. Claro. La siguiente ronda nos toca contra Grecia, ahí estaba yo en el estadio, ganamos, pasamos a la siguiente ronda todavía, nos toca contra Holanda, logramos empatar los 120 minutos y ahí perdimos en penales. Bueno, pero ahora nos ha tocado muy duro. Otra vez 2 excampeones del mundo en nuestro grupo, Alemania y España. Muy fuertes. Y el menos duro es Japón, que es muy fuerte también. Sí. Claro, no al nivel de Alemania o de España. Pero bueno, así nos pasó en el 2014 y logramos pasar. Claro. Entonces, estamos esperanzados de salir adelante. Bueno, ojalá tengan una gran participación. Nosotros siempre somos hinchas de los países de nuestra América y así Nosotros que igual. Bien, así que nos vamos a estar alentando mutuamente. ¿Y piensa ir a Qatar o no? A Qatar ya no. Ya no. Ya Qatar es más difícil, pero estoy esperando dentro de 4 años en Estados Unidos, que ahí queda Estados Unidos, México y Canadá para poder ir por allá. Bárbaro. Y Dios me da vida. Bueno, presidente Rafael Ángel Calderón, para nosotros ha sido un gusto, un placer. Le agradecemos infinitamente la amabilidad que tuvo de ponerse a disposición de estos micrófonos. El gusto ha sido mío, hombre. Mil gracias y le agradecemos a don Rodrigo también, que tuvo la gentileza de arreglarnos la parte tecnológica para que pudiéramos realizar la entrevista. Bárbaro. Bueno, le enviamos entonces un fraternal abrazo latinoamericano. Mil gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.